Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, hermanos. A toda la iglesia en general, Dios les bendiga. A los amigos que están con nosotros, Dios les bendiga. Dios bendiga al hermano Isaac Rivera, Paz, el presidente del concilio. Dios bendiga al hermano Moisés Lario y a todos los pastores. Dios les bendiga a todos. Nos sentimos contentos con el Señor. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Andrés Ayala, que el año pasado fue mi persona la que le tocó la aflicción, la angustia. 2 hermanas se murieron en ese mes. Y a nuestro hermano ahora, hermanos atribulados, pero aquí ha estado con nosotros. Está alabando y glorificando a Dios de los cielos, porque sabemos que en quién hemos creído. Bendito y alabado sea el Señor. Dios bendiga a mi cuñado Jorge, que desde Nueva York anda acá con mi hermana Alba Luz y mi sobrino que se reconcilió con el Señor esta mañana antes de venir para este lugar. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos alegres con el Señor. Oh, bendito y alabado sea Dios. Nuestros hermanos jóvenes con nosotros, pongan el pie en la iglesia. Y recibimos a los hermanos jóvenes, mensajeros del reino de la iglesia, apóstoles y profetas, fuentes de vida. El tiempo de... Por fe voy a alcanzar la vida eterna, las más fuertes borrascas venceré, a fin que mi Jesús
hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Es para nosotros, la sociedad de jóvenes, los mensajeros del reino, de la iglesia Apóstoles y Profetas, Efesios 2:20, de la ciudad de Brentwood, Maryland, donde pastorea nuestro hermano Juan Alfonso Telles. Un gran privilegio estar delante de todos vosotros para presentar en esta noche un hermoso tema titulado El poder de la fe, y que sea para honra y gloria al Señor y para bendición y edificación de su iglesia. El poder de la fe. La fe es una palabra muy pequeña, pero que tiene un gran significado y es de mucha importancia en la vida de un seguidor de Jesucristo. La fe a través de las Escrituras se muestra como una respuesta de confianza en Dios después de que Él se hace manifiesto al hombre por medio de su palabra o de su acción. Dios mismo empieza esta relación con el hombre y espera que el hombre ponga toda su confianza en Él. En Génesis 12 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijere y a los que te maldijere maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios se proponía tener a un hombre que lo conociera y le siguiera con fe devota. De ese hombre saldría una familia que conocería, enseñaría y guardaría los caminos del Señor. Dios se proponía. De aquí en adelante, Abraham deseó y buscó una patria celestial donde habitaría para siempre con su Dios en justicia, gozo y paz. La promesa y la bendición de Dios para Abraham se ofrece no solo a sus descendientes en la carne, sino también a todos los que en verdad aceptan y siguen a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos los que tienen fe como la fe que tuvo Abraham son hijos de Abraham y son bendecidos con él, como les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La justificación de Abraham fue por medio de su fe en Dios. Es decir, que él puso su confianza en la palabra y la promesa que Dios le había hecho y fue justificado. De igual manera, los que han oído la palabra de fe que predicamos, que han confesado con su boca que Jesús es el Señor y han creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, son justificados con el creyente Abraham. Y esto proviene de Dios, no de nosotros, como Pablo también les dice a la iglesia en Éfeso: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvos por buenas obras de amor, ni grandes esfuerzos por obedecer los mandamientos de Dios. Las obras de la ley no pueden justificar a ninguno, sino es solamente Dios el que obra en el corazón del hombre o la mujer para salvación. Y que por la ley, y todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritos en el libro de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Las Escrituras siempre han señalado la fe y la confianza en Dios como el camino para estar bien con Él, y los jóvenes con el desarrollo del tema. Dios habló a Abraham en visión, como dice en Génesis, y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la fe denota dos cualidades: confianza o seguridad en. Así que creer significa perseverar en la confianza y en la fe al manifestar una fidelidad obediente. Esta era la clase de fe que tenía Abraham. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y su corazón se volvió hacia Dios en confianza, obediencia y sumisión constante. Y Dios vio la actitud sincera de fe de Abraham y la contó, por lo cual Dios también hace un pacto con Abraham, según el cual recibe a Dios como su escudo, su galardón, muchos descendientes y la promesa de la tierra. Amén. Bajo el nuevo pacto, la bendición de Dios, una buena relación con Él y la comunión con Él también se produce mediante la fe. Dijo Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará luz a un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perfecto para sus descendientes después de él. Es probable que Abraham experimentara cierto grado de incredulidad momentáneo. Los creyentes deben comprender que incluso las personas de gran fe pudieron a veces pasar por periodos momentáneos de duda. Cuando eso ocurre en su vida, el creyente debe, no obstante, en obediencia, pidiéndole a Dios que renueve su fe, así como también dijeron los apóstoles al Señor: aumentarnos la fe. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a su hijo Isaac, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar donde dijo Dios. Al tercer día alzó sus ojos Abraham y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre su hijo Isaac. Y él con sus manos tomó el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. La declaración de Abraham y de él, Isaac, es un... Es un sacrificio que demuestra un testimonio de su fe y de su comisión. Gloria a Dios. Que cumplieron para la promesa de Dios. Amén.
¿Cuánto Isaac? Amén. Como nos enseña Abraham, Job también encontramos una de las más asombrosas declaraciones de fe en la bondad de Dios. En medio de su sufrimiento y desesperación, Job se aferró con energía a Dios, creyendo que el Señor al fin lo vindicaría. Porque él dijo, he aquí, aunque me matare, me esperaré. También dijo, yo sé que miré en torno a él, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de decirles a mi piel y mi carne verá a Dios, al cual lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job expresa proféticamente una de las más asombrosas. Job expresa proféticamente la convicción de que después de que su cuerpo se hubiera descompuesto en el sepulcro, él sería físicamente devuelto a la vida. El andero fe dejó que Job pudiera ver a su Dios como su redentor y le importaba más que todos los demás deseos. En el libro de Daniel, capítulo 3, nos enseña que los 13 amigos de Daniel tuvieron una gran prueba de su fe. La palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer y honrar a quienes nos gobiernan y que oremos por ellos. Pero nuestra primera obligación es con Dios mismo. Así que ni las maliciosas acusaciones de los caldeos, ni las temibles amenazas del rey Nabucodonosor no pudieron forzar a estos tres jóvenes a comprometer sus convicciones personales. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, ora y nos librará. Y si no sepas, oh rey, que nos serviremos a tus dioses y adoremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes dieron valiente y resuelto testimonio de su fidelidad al único Dios verdadero. Amén. Los tres sabían que la ira de Dios contra el pecado y la desobediencia era mucho peor que la ira humana, porque Nabucodonosor se llenó de ira y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ninguno daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a ello a los dioses. Amén. La obediencia y la confianza perseverante en Dios, y no necesariamente la experiencia de la liberación, dan verdadera evidencia de la fe bíblica. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego se salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron
sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. La fe de ellos trajo liberación, protección, remuneración y gloria a Dios. Amén. Estos tres hombres que permanecieron fieles a Dios, incluso al posible costo de su vida, sirven para condenar la transigencia espiritual y moral de los que usan las influencias y las costumbres contemporáneas como una excusa para sus acciones mundanas. Al igual que sus tres amigos, Daniel puso su confianza en Dios cuando rehusó obedecer el edicto del rey y no dejó de orar a su Dios como lo hacía siempre. Hombres envidiosos habían conspirado contra Daniel y juntos convinieron en hacer que el rey Darío pasara este edicto que ellos sabían que Daniel no iba a obedecer. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del pozo, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, y instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Amén. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó cerca a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Los que se mantienen fieles a Dios pueden estar seguros que el Señor cuida de ellos. Y aunque a veces el Señor nos libra al creyente de la prueba, sino que en la prueba tenemos la certeza que Dios está con nosotros en las tribulaciones. El rey David pudo decir: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está en vez de bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dios siempre ayuda a los que confían en él, así como cuando estuvo con Josué, varón esforzado. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la amargura a sus padres, que le daría a ellos. Amén. Dios dio testimonio de Josué por su fe y obediencia, por lo cual también respondía a sus oraciones. Y dice las Escrituras: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Dijo: en presencia de los israelitas, sol delante de Gabaón y de luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo en cara de sus enemigos. Amén. Dios responde a las oraciones de los que le buscan y deciden constantemente servirle a él. Al igual que para Josué y
israelitas, servir al Señor no es simplemente la elección de una vez en la vida. Los creyentes deben optar vez tras vez por perseverar en la fe y obedecer al Señor. Aunque los demás no quieren serle fiel, nosotros podemos decir como dijo Josué: pero yo y mi casa servimos a Jehová. Amén. Pero antes de Josué hubo un líder que tenía sus propios divinidades. Moisés era un hombre harto de palabras y de lengua, y que al principio no era capaz de liderar a su pueblo de la esclavitud, diciendo: ay Señor, envía de nuevo por medio de tu Señor. Moisés rogó a Dios que enviara a otro lugar. Mas por medio de este hombre, que no era grande en volar, Dios envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales, sus predicadores, en la tierra de Canaán. No fue hecho por el medio de la gran fuerza de Moisés, sino a través de la gran fe de Moisés, en un Dios grande y todopoderoso. Amén. Entonces el siervo Moisés pudo cantar: Jehová es mi fortaleza y cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo entenderé. Jehová es un varón de guerra, Jehová es un hombre. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, cree que le hay y es galardonador de los que le buscan. Al igual que antes de la venida de Cristo, es imposible que alguien sin fe pueda agradar a Dios. Para el creyente bajo el nuevo pacto, la posesión de la salvación y las bendiciones de Dios se mantiene a sí mismo por una fe viva en Cristo. Más bien, la salvación es para los creyentes que tienen fe en Jesucristo, como lo revela el mensaje completo del Evangelio. Por eso se puede describir a los creyentes como personas que se someten a Cristo de la Biblia como Señor y Salvador, y que viven bajo la palabra de Dios. Se someten sin reservas a la autoridad de las Escrituras y no se avergüenzan del Evangelio de Jesucristo, como está escrito: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también a griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. La fe es la única condición que Dios existe para la salvación, y la fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también una actividad que brota del corazón de creyente que procura seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador no solo requiere creer la verdad del Evangelio, sino también dedicarse a seguir a Cristo de manera abnegada, como lo vemos en Lucas. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, él la salvará. Pues que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de sus santos ángeles. Amén. Cuando Cristo empezó a predicar, empezó a reunir discípulos que debían de ser oyentes, y luego predicadores de su doctrina que debían de ser testigos de sus milagros, y luego testificar acerca de ellos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Pasando de allí y otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Habían seguido antes a Cristo como discípulos corrientes, ahora deben dejar su oficio. Los que siguen a Cristo deben a su mandato dejar todas las cosas para seguirle a él en fe. Amén. La fe de cinturón sobrepasaba cualquier otro que Jesús hubiera visto entre los judíos, porque era la combinación de amor al prójimo y de una gran confianza en Cristo, como lo vemos en Mateo 8. A oírle Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos oriente y de occidente, y se sentaron con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Amén. Pero Jesús también exhortó a sus discípulos por su poca fe cuando iban juntos en la barca. En el mismo capítulo nos dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los mares y los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar lo obedecen? Amén. Más adelante su ministerio Jesús vuelve a exhortar a sus discípulos cuando no pudieron. Más adelante su ministerio Jesús vuelve a exhortar a sus discípulos cuando no pudieron echar fuera un demonio. Mateo 17 dice, oh generación incrédula y perversa, Jesús enseña a sus discípulos acerca de la fe genuina. Él habla de una fe poderosa que puede mover montañas, no simplemente una creencia en la fe como una fuerza o poder, sino en una fe en Dios. La fe en Jesucristo implica un compromiso personal de seguirlo, obedecer sus enseñanzas y estar donde Él esté. Seguir a Cristo incluye la negación de sí mismo y el tomar de su propia cruz, que es símbolo de sufrimiento y muerte. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Dios ha puesto en el corazón de cada creyente un poco de fe para poder servirle. Amén. La fe tiene que empezar en el corazón, lo cual incluye las emociones, el intelecto y la voluntad, y se apodera de toda la persona. La fe debe incluir también el entregarse públicamente a Jesucristo como Señor, tanto de palabra como de acción, como leemos en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ninguno que niega la resurrección corporal de Jesucristo puede legítimamente sostener que es creyente en Cristo. Amén. El apóstol Pablo también escribe al comienzo de la carta a los romanos, definiendo la fe en términos de obediencia. Para Pablo, la naturaleza de la fe salvadora debe determinarse por su intención inicial, es decir, la unión del ser humano a Dios por medio de Jesucristo en amor, devoción, gratitud y obediencia. En Romanos nos dice, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estéis también vosotros llamados a ser Jesucristo. Amén. De la misma manera, escribiendo acerca de en términos de obediencia, y dice al fin de la carta, y el que puedo confirmarlo según mi evangelio y las predicaciones de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Amén.
Es la fe del creyente lo que se toma en cuenta como justicia. Sin embargo, el tomar en cuenta la fe del creyente como justicia no es únicamente el resultado de la fe o la entrega a Cristo. Es ante todo un acto divino de gracia y misericordia. Por eso Pablo nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y también les dice a los romanos, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. La justificación mediante la fe produce varios resultados en la vida del creyente: paz con Dios, gracia, esperanza, seguridad, sufrimientos, el amor de Dios, el Espíritu Santo, salvación de la vida, reconciliación con Dios, salvación mediante la vida y la presencia de Jesucristo y gozo en Dios. Como nos dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando justificados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Jesucristo también tiene la obligación y facultad de demostrar su fe por medio de sus obras. Santiago llama la atención a este problema siempre presente de los que la iglesia dice: tener fe salvadora en Jesucristo, pero no manifiesta la sincera devoción a Él y su palabra. Por lo cual Él escribe: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe sobre mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago no está diciendo que la fe y las obras salvan. Santiago aboga más bien por fe que obra y llama la atención al hecho que la verdadera fe debe ser una fe activa y constante a la formación misma de los creyentes. Amén. Por lo cual también Pablo escribe a los Efesios: por esta casa dobló mi rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, que tomó nombre en toda familia, en los cielos y en la tierra, para que os te confirme a las riquezas de su gloria. Él se fortalezaba con poder en el hombre y todo por su espíritu, para que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que Dios y santos en amor, seas plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hasta todo conocimiento, para que seas lleno de todo, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Amén. La justicia de los creyentes consiste ante todo en ser penados, justificados y aceptados por Dios mediante la fe. El apóstol Pablo les dijo a los filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia de conocimiento de
Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser alado en él. No tengo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Fin a conocerle el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegaste a la resurrección de entre los muertos, así que la justicia que tienen los creyentes no es de ellos, sino de Jesucristo, en que pone su fe. Amén. Pablo describe su relación con Cristo en términos de un profundo afecto por su Señor y dependencia de Él. Los que tienen fe en Cristo viven en íntima unión con Él, tanto como la muerte y la resurrección de su Señor. Como se lo dijo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Al igual que Pablo, apóstol Juan nos escribe acerca de la dependencia de nuestro Dios, cuando nos acercamos a Él en fe por medio de la oración, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad nos oye, y si sabemos que nos oye, en cada cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Por lo cual el apóstol Pablo agradece a Dios al ver el poder de la fe en la vida de los creyentes y les escribió a los tesalonicenses: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás, tanto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Tienen sus ojos puestos en Jesús, guardan la fe en tiempos de pruebas y muchas dificultades, sufren diferentes maneras, pero nunca comprometen o cambian la manera original del Evangelio. Y al final de la carrera pueden decir como dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado la fe. Dios tiene recompensas reservadas en los cielos para todos los que mantienen la fe con justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesús en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hemos venido. Y ahora nuestra hermana Ariana Telles con la conclusión del tema. El poder de fe obra de una manera extraordinaria en la vida del hombre o de la mujer que de veras quiera agradar a Dios. Al igual que estos santos del Antiguo Testamento, los creyentes debemos perseverar en la fe y poner toda nuestra confianza en Dios, aun cuando no veamos todas las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, y nos dan ejemplos de la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios en la vida de los creyentes. Muchos de los santos fieles murieron con la fe que Dios les tenía reservado algo mejor, como el escritor de las epístolas a los hebreos nos dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir,
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas de vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocasen a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, pusieron en fuga, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta fe que tenían los antiguos es la fe que cree en las realidades espirituales, lleva a la justicia, busca a Dios, cree en su bondad, confía en su palabra, obedece sus mandatos, vive conforme a sus promesas, rechaza el espíritu del malvado mundo actual, anhela el hogar celestial, persevera en medio de las pruebas, bendice a la generación siguiente, rechaza el espíritu del malvado mundo actual. Soporta la persecución, realiza obras poderosas de justicia, sufre por Dios y no regresa a la tierra de donde había salido, es decir, al mundo. Una fe poderosa que triunfa en la peor de las circunstancias y nos justifica para tener paz con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén.
hermanos, que Dios les bendiga. Este ha sido nuestro tiempo y ha sido para honra y gloria al Señor. Y ahora nuestra hermana Daniela Cruz con el himno de salida. Son los que vencen al mundo. bendiga a todos, hermanos. Esta ha sido nuestra participación, les agradecemos, les bendiga a todos y que Dios les bendiga a todos.